Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía marca importantes precedentes en materia de política y programas sociales, puesto que se trata de una propuesta que garantiza el acceso incondicional a beneficios monetarios y en especie que bajo la modalidad de programas sociales se otorgan para la población en situación de vulnerabilidad. Esto se enmarca en una política que tiene como principios los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Así, el gobierno ya no podrá justificar su incumplimiento manifestando que no tiene la obligación jurídica o que este tipo de derechos no tienen mayor carácter vinculatorio que el de una sugerencia para la política social. En otras palabras, estamos proponiendo un marco normativo fundamentado que obliga además a que el Estado actúe y no solo se abstenga en regular la conducta de actores gubernamentales y privados de cometer actos que atentan contra la dignidad de las personas. Justo el día de ayer, en la primera sesión del año de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, se reconoció por parte de la Secretaría de Desarrollo Social cierto sesgo asistencialista en la Cruzada Nacional contra el Hambre y la importancia de reducirlo, así como de ubicarla en una perspectiva de cumplimiento de derechos. Los manejos tradicionales de la política social que sexenalmente se nos ha impuesto dejaron severas consecuencias cuyos resultados son evidentes. Pocos tienen mucho y millones carecen de lo más indispensable. Los altos niveles de pobreza, marginación e indigencia en el país han lacerado el tejido social, deteriorándolo al grado que vivimos en una constante descontento, inseguridad y la amenaza permanente de la ingobernabilidad social. De tal manera, la pobreza no está solo ligada a la carencia de recursos económicos, depende de muchos factores, entre ellos los políticos e institucionales. Con ello se verifica la interdependencia de derechos como garantías para el goce de instituciones democráticas. En otras palabras, el debate de fondo reside en el sentido y en la orientación de las estrategias públicas inscritas en una política social de Estado, más que en programas asistenciales de corto plazo concebidos como la solución del fenómeno en sí mismo. Dicho de otro modo, los programas compensatorios y asistenciales no pueden ser la única solución al problema de la pobreza. Estos deben inscribirse en una visión más amplia y de largo plazo de desarrollo nacional. Para orientar al país hacia estos objetivos, se requiere que el Estado y la sociedad impulsen políticas integrales en el ámbito económico y social, principalmente aquellos que transforman la política social con la prioridad de eliminar la desigualdad y superar la pobreza, gestando así el bienestar para todos los mexicanos, de acuerdo con las garantías individuales y los derechos sociales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La presente iniciativa de ley no está concebida como la panacea para resolver por sí misma el agudo problema de la población pobre del país, sino que pretende sencillamente convertir las acciones asistenciales compensatorias de corto plazo y discrecionales en política de Estado, al estar cobijadas por un marco normativo al nivel de ley secundaria, derivada de las garantías individuales y de los derechos sociales que otorga nuestra Constitución para el logro de la muy postergada justicia social. Es decir, por una parte reorienta el sentido de algunas políticas públicas
y de otra, estrecha el umbral de la manipulación social y la operación política que humilla a la población beneficiaria. Dicho de otro modo, no se trata de que el gobierno asista a dicha población por sí y ante sí, sino de que la población reclame, exija, si es necesario, el ejercicio pleno de la ley ante la autoridad gubernamental. Es momento de construir acciones de Estado, colocando a los derechos económicos, sociales y culturales en el lugar que les corresponde en cuanto a su exigibilidad jurídica. Por ello, esta iniciativa considera a sectores de la población que históricamente han sido discriminados de los beneficios y prestaciones sociales, como los hogares cuyo matrimonio es entre parejas del mismo sexo, migrantes, niños y adultos mayores cuya dependencia económica se encuentra en una situación que lo tiene privado de su libertad. En síntesis, esta iniciativa induce la estrategia para construir una plataforma social básica para que millones de mexicanos superen su situación de pobreza y, por lo tanto, accedan a las garantías individuales y los derechos sociales que otorga la Constitución del país e instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, a través de un conjunto integral de beneficios, prestaciones, financiamientos y aportaciones monetarias de carácter compensatorio, asistencial y temporal, la mayoría vigentes en las actuales políticas públicas, pero con cambios sustantivos que revierten una visión en extremo individualista, focalizada, paternalista, manipuladora y humillante que ha estado vigente a lo largo de cuando menos 2 décadas. No se trata de que el gobierno asista a dicha población por sí y ante sí, como hasta ahora ha sido, sino que la población recupere su dignidad y exija sus derechos y el ejercicio pleno de la ley ante la autoridad. Con esto, los mexicanos pasaremos de ser beneficiarios de un programa a sujetos de derecho que exijan el acceso a los mismos por garantía de ley. Los compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que presento asume la demanda de la presente y futuras generaciones sobre el derecho al bienestar y al desarrollo pleno de las capacidades y la dignidad de la población mexicana en situación de vulnerabilidad. Por ello, los convoco respetuosamente a que hagan suya esta propuesta, de modo que hagamos realidad la ansiada justicia social para aquellos millones de mexicanos que constituyen los pilares de nuestra nación, asegurando las condiciones de vida digna que se merecen y a las que tienen derecho. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora senadora Lorena Cuéllar Cisneros.